Profe, Señora. profe, ya terminé el quiz. Ah, perfecto. Entonces espérame ahí. Vale, profe. Sí. Slendy, ¿te arrojó de una vez la nota y todo? Espérame, voy a mirar. Vaya tranquila, ya hay 17. Voy a mirar esto acá. Intentos 25. Ah, no, todavía no me sale hasta que no hayan terminado todo, ¿no? Tiene abierto el micrófono.
Profe, Señora Sofía, que la compañera Ana está intentando ingresar, pero dice como que la acepte la clase, por favor. O sea, como ¿cuál que compañera? Ana Victoria. Ingeniero Ana Victoria. Sí, permítame, la busco. Permítame, si no me acuerdo dónde está, limitar a otro. Actualmente. Estoy tratando de ubicarla, a ver dónde están estos invitados. ¿Ya todos terminaron? Chicos, ¿ya todos terminaron? No, usted ya terminó. ¿El quiz? Fernanda, Juliana, Laura, Nicole, ¿ya terminaron? El Lendy ya terminó. Sofía, ya. Tatiana. Hola, profe. Sí, profe, sí, señora, ya. Ah, bueno, ¿ya todos terminaron o...? Creo que Angélica, profe, ya me escribió que le dijera que estaba intentando. Ah, bien, ya se unió Ana. Sandra también ya. Sí, sí, señora, ya lo terminé. Ok. Ya todos, me dice Mayra. ¿Ustedes visualizan las diapositivas? Sí, señora. Sí, señora, ya lo estamos viendo. Sí, señora. Chicos, buenas tardes. ¿Cómo les fue en el quiz? Cuéntenme. Espero que haya sido sencillo y que no hayan tenido inconvenientes tecnológicos. Bien, profe. A Laura, a Mayra, a Nicole, a Sandra, a Fernanda, a Emanuel. Bien, profe, ahí salió de una vez la nota. Ah, perfecto. Profe, súper bien. ¿Sí? ¿Quién dijo súper bien? Mayra, Ah, ok. ahí salía de una vez la nota y pues le muestra a uno lo que le quedó bien y lo que le quedó mal. Ay, sí. Ok, perfecto. Bueno, me alegra. Me dicen que ustedes están viendo las diapositivas, ¿cierto? Ah, No, bueno. ya no, profe, ya no se ven. ¿Ya no se ven? Ah, bueno. Sí, ahí se ve, profe. Sí, profe, yo les veo. Bien. ¿Sí se ven o no se ven? Yo no las veo. A mí tampoco. Ahora sí ya no se ven, profe. Bueno, vamos de todas maneras a hablar hoy de varios temitas. Bueno, uno que tiene que ver con el tema de la investigación-acción participativa que habíamos hablado la clase pasada, ¿cierto? Quería preguntarles, finalmente revisaron el documento sobre los campos andinos, sobre la IAP, que estaba ahí en el aula. Recuerda que Tatiana me dijo, profe, súbalo para visualizarlo. ¿Lo alcanzaron a visualizar? Pues más o menos, profe. ¿Qué es más o menos? O sea, hice como una vista muy rápida. ¿General? Y ya. Sí. Bueno, ¿y quién quiere comentar algo sobre el documento?
De pronto Emanuel, María Fernanda, Laura, ¿quién quiere comentar? Para que podamos terminar pues con este tema. Ya pues la semana pasada les expliqué sobre la IAP, pero este documento les ayuda pues a contextualizar un poco más. Sobre la lectura de los páramos andinos que nos ofrece María Teresa Sirven. ¿Quién está hablando? ¿Aló? Fernanda, Juliana, ¿no? ¿Ninguna? ¿Están todos muy callados hoy? Bueno, chicos, quería de todas maneras hacerles una generalización sobre este documento que realmente pues es un ejercicio muy interesante que tuvieron unos sociólogos de trabajar. Ellos son de Argentina, pero tuvieron la posibilidad de hacer este ejercicio en el Ecuador, en los páramos andinos, donde no existen dificultades pues, de gran orden público, sino son comunidades muy tranquilas y donde accedieron pues, a que se hiciera este ejercicio comunitario, ¿sí? Realmente la IAP lo que buscaba o lo que profundizaba aquí en este ejercicio que estos sociólogos María Teresa Sirven realizó, es que se diera importancia realmente como al trabajo grupal y a la producción colectiva, ¿sí? Y al rol de investigación. ¿A quién se le tiene encendido el micrófono? ¿Es Liliana o quién? ¿Quién tiene encendido el micrófono? Profe, una pregunta. Señora. ¿Esa clase la están grabando? ¿Se está grabando? Sí, la está grabando el ingeniero del aula, me está haciendo el favor. Ah, listo. Tatiana, ¿puedes apagar el micrófono, por favor? Sí, es que se oye un ruido allá extraño. Profe, referente a lo que usted estaba ahorita comentando de los sociólogos, en la lectura hablaba de eso, de que se buscaba una forma de ejercicio para poder desarrollar una conformación para que esa comunidad pensara a imagen y semejanza de los intereses de la clase dominante. Sí. ¿Qué más? Y también decía era que no solamente los llevaban a que actuaran según los sentimientos, sino también a moldear los pensamientos que pues en ese momento ellos tenían, y pues los llevaban también a que se apropiaran como de la unión o de lo que en ese momento se tenía en la cultura. Sí, realmente el ejercicio de la investigación-acción participativa pues es un proyecto realmente que se hace a través de construcción colectiva, es decir, el trabajador social no puede llegar allí y decirle a la comunidad, buenas, soy el trabajador social, soy el experto y ustedes tienen que hacerme caso y voy a realizar aquí este trabajo comunitario y aquí me envió la empresa. Señora. Si le puedes dar ingreso a Angélica, es que no puede entrar. Ya. ¿Ya? ¿Se uniría? Angélica. ¿Ya? Profesora, tranquila, continúe su exposición. Yo estoy pendiente de quienes ingresan. Ok, gracias. Profe, habla Angélica, qué pena, hasta ahorita me pude conectar, ha sido súper difícil. Tranquila, Angélica, no te preocupes.
¿Pudiste Vale, hacer el quiz bien? Sí, sí, señora, ya lo respondí hace ratito. Ah, Estaba bueno, tratando de meterme, pero es que me dejaba conectando. listo, bueno, no hay inconveniente. Entonces, continuamos. Gracias. Estamos haciendo retroalimentación sobre la investigación acción participativa y el documento que les había mencionado en la clase pasada sobre el ejercicio que hicieron unos sociólogos en Argentina en los páramos andinos de Ecuador en el 2012. Entonces, estábamos haciendo y mencionando de la importancia de realizar un trabajo colectivo que no era impositivo, es decir, que no podía llegar el trabajador social a imponer sus ideas, sino que realmente se requería de la aceptación de la comunidad, que la comunidad estuviese dispuesta a hacer un ejercicio emancipatorio, un ejercicio de liberación del pensamiento, ¿sí? Donde la comunidad estuviese organizada y donde se permitiera identificar los problemas. Sí, qué agradable es que un trabajador social llegue a una comunidad y pueda trabajar y pueda organizar a los líderes y trabajar conjuntamente. Es decir, que ustedes se imaginen llegar a una comunidad donde ustedes puedan sentarse con ellos, conversar, compartir en sus casas, tomarse un café, escuchar sus problemáticas, trabajar en conjunto, trabajar colectivamente. Tenemos que ser sinceros que hoy en día no hay mucha o son contadas las comunidades de este tipo, pues por toda la situación que tenemos de orden público a nivel nacional, especialmente pues en algunas regiones de alto grado de vulnerabilidad territorial, como es el Bichada, como es el Nariño, como es Norte de Santander, como es Arauca, ¿sí? Pero también contamos con algunas poblaciones, por ejemplo, en el caso de Santander. Si ustedes cuando ya se gradúen y quieren hacer una experiencia profesional de IAP, pueden hacerlo, o de sistematización de experiencias, ¿sí? Pueden hacer este ejercicio en comunidades de Santander, donde son comunidades tranquilas, donde son comunidades receptivas y donde pues pueden trabajar conjuntamente. Entonces es importante mencionar que esta autora, María Teresa, menciona que hay unos dilemas importantes en este ejercicio de la IAP. Uno que es la investigación, sin duda, otro que es la participación y el otro que es la praxis educativa. Cuando estamos hablando pues de la investigación, es realmente que esta práctica del ejercicio que se está haciendo de IAP conduzca pues a generar conocimiento, ¿cierto? Ustedes ya lo han visto en investigación. Cuando hacemos la práctica, el ejercicio de la práctica, pues que haya participación de ese objeto de estudio que está haciendo esa investigación participativa. Y que haya una praxis educativa, ¿qué quiere decir? Pues que haya ese enlace entre el ejercicio práctico y el ejercicio académico, es decir, ese compartir y esa construcción colectiva de conocimiento. Ojo con eso, construcción colectiva de conocimiento. ¿Sí? Entonces, en este espacio como les decía, de llegar a una comunidad y poder conectarse con ella, eso es supremamente agradable y es muy satisfactorio para uno como trabajador social, ¿sí? Porque se da la expresión de necesidades, se reivindican grupos, ¿sí? Y qué chévere es hacer un diagnóstico colectivo con todos los líderes, ¿sí? Y así, luego de que el trabajador social permite ese espacio, pues se expresan conjuntamente acciones, historias, antecedentes, ¿a través de qué? A través de relatos, de carteleras, de novelas, dependiendo de los insumos y las capacidades que tenga cada comunidad. Nosotros no podemos hacer un diagnóstico IAP si no conocemos la comunidad, si no tenemos ni idea qué nivel educativo tiene, cuáles son los líderes, porque tenemos que llegar a conformar ese grupo de investigación, acción participativa, ¿sí? Para poder trabajar con ellos. Entonces, a algunos se les facilitará realizar de pronto un video, otros no tienen la opción, otros harán de pronto una dramatización, o les gusta el baile, les gusta la poesía, les gustan los juegos. Es ahí el accionar clave del trabajador social, que podamos llegar a esos grupos o vulnerables y podamos hacer este trabajo de la IAP. Como les decía en la clase pasada,
concluir, el trabajador social viene siendo en el trabajo de la IAP el coordinador del grupo. ¿Esto qué quiere decir? No es el coordinador el que manda o el que dice qué hay que hacer, sino es el que orienta ese proceso de IAP, de investigación, acción participativa, ¿sí? ¿Y qué hace ese coordinador? Pues estructura todo ese aprendizaje conjunto. O sea, es un aprendizaje que ustedes van a tener, pero también la comunidad. Lo que pasa es que el coordinador lo va a orientar. ¿Qué aporta este trabajador social? Pues uno aporta diálogo, ¿sí? Construye preguntas a partir de las reflexiones, protege algunos aportes que hagan, sí, habrá gente que no está de acuerdo, que sí está de acuerdo, pero la idea es que se promuevan las reflexiones críticas en un proceso pues dialéctico y sobre todo de enseñanza. No sé si queda concluido ya este tema, me parece que pues hemos hablado tanto la clase pasada como esta, pero quería dar como una conclusión de este documento que me parece valioso, que cuando tengan un poco más de tiempo me gustaría que lo volvieran y lo leyeran, porque es una experiencia interesante del paso a paso que hicieron estos sociólogos y que es una experiencia positiva que apunta a la investigación y obviamente también a la sistematización de experiencias, porque con base en esa práctica vivida, ellos pueden sistematizar esa experiencia. Entonces, lo que quería que también ustedes observaran ese enlace y esa conexión que hay entre la misma investigación, entre la misma IAP y la sistematización de experiencias. Entonces, hasta aquí no sé si haya preguntas para que podamos pasar al siguiente tema, que es el análisis documental. Hola, ¿me oyen? ¿Están ahí, chicos? Sí, señora. Sí, profe, sí la estamos escuchando. Yo creo que continuar, seguir al siguiente tema. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, les había comentado sobre este tema del análisis documental, que lo íbamos a tomar. Uno, pues no lo han visto ustedes en el transcurso de los 6 semestres que llevan. Hace parte también de un proceso o de, no es sistematización, pero sí hace parte algo de un eje de la investigación, pero lo vamos a ver porque en la sistematización de experiencias, como lo habíamos mencionado anteriormente, no podemos hacer una experiencia o no podemos sistematizar una práctica que no han hecho. Como vuelvo y les reitero, no tenemos la práctica de trabajo social, de responsabilidad social, que hubiese sido pues magnífico al menos hacer ese ejercicio, y como no lo podemos hacer porque en ese momento no podemos ir a campo, no podemos teorizar sobre una práctica, que es lo fundamental en la sistematización de prácticas, entonces vamos a hacer un análisis documental. Entonces ustedes dirán, bueno, pero el análisis documental, ¿para qué nos sirve o de qué significa? ¿Sí? Entonces, los ubico. Ustedes imagínense en este momento estar en una biblioteca grande, por ejemplo, como una biblioteca física. Imagínense en una biblioteca, por ejemplo, me imagino que ustedes han ido aquí la más cerca a la UIS. Entonces, ustedes abren los libros, entran y hacen un préstamo de un libro, no sé si alguno ha tenido la oportunidad, y cuando ustedes les prestan un libro, el libro, incluso cuando van aquí a Uniminuto a Las Pachas, abren ustedes un libro y ese libro tiene un registro y tiene como sí, tiene una indización, se llama eso. No tiene quizás el resumen en algunos libros, pero sí tiene como esa identificación del libro. Entonces, el análisis documental sirve para recuperar todos esos documentos que de pronto, y para organizarlos. En este momento me alcanzan a ver las diapositivas, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora, profe. Fuentes documentales, ¿lo ven? Sí, señora, profe. Bueno,
Entonces, estas fuentes documentales, les voy a subir en el documento, unos 2 documentos, uno que tiene que ver más con trabajo social y cómo va a ser esa estructura del trabajo que ustedes van a hacer para el tercer corte. ¿Sí? Como no podemos hacer el trabajo de campo, entonces nos vamos a recurrir a hacer este ejercicio documental, pero relacionado con la sistematización de experiencias en trabajo social, que tenemos muchas fuentes, para que por lo menos ustedes se documenten y más adelante en un semestre y quizás en las mismas prácticas, ojalá tuviera como opción de grado que ustedes pudieran hacer una sistematización de prácticas, sería espectacular. En ese momento les tomé como referente, tomé a Carmen Barronco. Ella hace un análisis documental pues muy sencillo y lo hace referente a trabajo social, ¿sí? Entonces las fuentes documentales realmente posibilitan que el conocimiento de la humanidad y de las ciencias. ¿Qué significa entonces este análisis documental? Entonces realmente lo que representa es un documento o un libro, ¿sí? Que tiene una versión obviamente original, pero lo que se pretende es recuperarlo e identificarlo de manera más sucinta, ¿sí? Eso realmente es lo que pretende la revisión documental. ¿Qué significa? Significa palabra en latín fuente, que es fons, que se traduce de manantial como principio, ¿sí? ¿Y cuál es la finalidad según Sanz, acudiendo a él en 1999, nos dice, la finalidad es transportar la información y hacer que ésta sea accesible. Me parece que es una definición bastante sencilla y bastante concreta. Finalidad es transportar la información y hacer que ésta sea accesible, ¿sí? O también se le llama al calificativo de intelectual, se le debe al documentalista, dice que debe realizar un proceso de interpretación y de análisis y de información de los documentos para luego sintetizarlos, ¿sí? Estos son conceptos pues muy generales y les quiero expresar que esta revisión documental tiene 2 clasificaciones, ¿sí? Hay muchos autores que clasifican, pero realmente estas son las clasificaciones más generales. Les cité a Fernández y a Ortega, ¿sí? Donde existen 2 fuentes realmente básicas, que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias, ¿sí? Fuentes primarias y fuentes secundarias. Y ustedes mismas las han trabajado. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Las enciclopedias, los diccionarios, los anuarios, ¿sí? Los informes, las monografías, todo esto ustedes los han venido trabajando. ¿Y cuáles son las fuentes secundarias? Entonces ya son los catálogos de libros, las revistas, las guías, las biografías. Como su nombre lo expresa, una fuente primaria es la que tú tienes ahí, es la primera base para realizar ese estudio, ¿sí? La fuente secundaria ya es la que es posterior a esa fuente primaria, ¿sí? Por ejemplo, un audiovisual es un soporte de un artículo, ¿sí? Una revista puede ser un soporte también de un escrito o de una vivencia realizada o de un diccionario como tal, ¿sí? ¿Ahí todavía los ven, chicos? Sí, señora profe. Fuente primaria, dice ahí. Sí, señora. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces con este trabajo? ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, yo les voy a enviar, les voy a subir en el aula el documento base sencillo, ¿sí? Voy a mostrárselos aquí. Y ese es el ejercicio que van a hacer para el tercer corte. Entonces vamos a ver, vamos a subirlo aquí. Vamos a mostrarlo.
Espérenme un momentico y lo abro. ¿Lo haríamos de forma individual o veníamos trabajando en grupos, profe? Sí, como venían dos personas, como hicieron el trabajo inicial. Profe, pero usted al comienzo de que pasó todo eso, que comenzamos virtual, usted nos había dicho que en grupos de A3. No recuerdo haberles dicho que de 13. Me parece que es mejor de 2. Profe, para comunicarse. Profe, usted nos había dicho que trabajábamos con las personas que estábamos trabajando en el contexto y somos 3. Y somos 3. Pero es que como ya no van a trabajar en ningún contexto, eso es cuando íbamos a hacer el trabajo de sistematización, que trabajaban obviamente de los estudiantes que estuvieran organizados como tal en el contexto de práctica en responsabilidad social, que estaban generalmente 3 o 2 estudiantes, pero en este momento no está organizado ningún grupo. Me refiero al trabajo que hicieron anteriormente, el paralelo de los modelos de sistematización. Esos mismos grupos pueden seguir. ¿Ok? Bueno, vamos a guardar, espérenme un momentico. Bueno, ahora sí, díganme si pueden visualizar este documento. Sí, señora. ¿Qué dice? Sí, análisis documental, análisis Señora, documental. profe, ¿eso usted no lo subiría a la plataforma? Por supuesto, claro que sí. Esa es la idea. Entonces, déjenme ya me queda tranquilo que lo pueden visualizar. Análisis documental, ¿cierto? Ahí lo ven. Entonces, este es un documento muy sencillo que lo extraje de una profesora asociada, ¿sí? Y me gusta porque viene muy ejemplístico, o sea, con muchos ejemplos y trae todas las indicaciones de cómo se hace ese análisis. Entonces, la idea es explicarles hoy rápidamente cómo se va a hacer, cómo lo deben hacer para que ustedes lo puedan trabajar. Obviamente se lo subo al aula, ¿no? Pero les voy a dar como las indicaciones generales. Entonces. Igual piénselo en trabajar de A3, profe. Profe, agradecemos, en serio, profe. ¿Por qué? Porque piénselo de aquí hasta la final de la clase. Le damos hasta las 5:30 para que nos comente, profe. Ay, estos personajes, ¿sabes qué vamos a hacer? Nosotros somos juiciosos, profesora. No, eso sí no lo dudo. Háganos el favor. Juiciosos sí son. Eso sí lo tengo muy Por claro. eso, profe, ¿cómo nos van a negar que nos hagamos de A3? Pero entonces ahí tenemos que negociarlo, porque lo que sucede es que si son 3 estudiantes, tendrían que hacer más trabajo, es decir, más análisis más referencias bibliográficas, porque esto se trata de tomar referencias bibliográficas de estudios de sistematización y hacer la revisión documental. Entonces les toca más trabajo. En cambio, cuando son 2, tendrían... No, profe, déjelo de A2 mejor, así está bien. A2 está perfecto. O sea, ¿Ven? Por eso. En el caso que sea de a uno solito. Por eso, exactamente, si lo hace de a uno, pues se le disminuye el trabajo, ¿ves? Es que ese es el ejercicio. Bueno, entonces les voy a... Ya estamos cansados de estar solos. Ya es más bonito si estamos de A3.
Bueno, vamos a continuar y hablamos del tema al final de la clase. La primera parte que se hace, o el primer punto que se hace en un análisis documental, es esa descripción física, ¿sí? Y esa está compuesta por una indización, un resumen y una clasificación. Esos son los tres temas que ustedes van a manejar, ¿sí? Vuelvo y repito. Se va a hacer una descripción física del documento, es decir, ustedes van a recopilar documentos de sistematización de experiencias a partir del 2000, puede ser del 2014 en adelante o del 2015 a máximo, ¿sí? En adelante. Y van a buscar trabajos de sistematización de experiencias en el área social, ¿sí? Es como matriz de antecedentes, lo que hacemos en investigación con matriz de antecedentes. Profesor, ¿y se buscaría en la biblioteca? ¿Qué hacen en la matriz de antecedentes ustedes en investigación? Eso lo vimos el semestre pasado en la cuantitativa y era como buscar investigaciones referentes al tema que se estaba tratando. Pues en ese caso, digamos, nosotros estábamos trabajando lo de la influencia que tenían los familiares en la educación superior. Entonces era como buscar investigaciones de ese tipo y ver cómo cómo podíamos reforzar la investigación que nosotras estábamos haciendo. Entonces algo como así, ¿no? Bueno, ustedes van a hacer esas referencias bibliográficas, las van a buscar, sí. De pronto en ese punto es congruente y se parece la acción que hicieron o la actividad que hicieron. Lo que van a hacer aquí es que van a hacer un paso que tiene que ver con indización, con un resumen y con una clasificación. ¿Eso a qué los obliga? Los obliga a leer cada documento de sistematización, porque para que usted saque un resumen, ¿sí? Que es una descripción muy básica, debe leerse el documento, o sea, debe saber qué contiene ese documento y qué es lo relevante de ese documento. Yo no puedo ir a copiar, ustedes bien lo saben, no puedo ir a copiar la introducción o no puedo ir a copiar la conclusión, ¿sí? O de pronto tiene datos importantes, resulta que esa sistematización solamente es cuantitativa, solamente datos, entonces también puedo hacer un análisis documental de esos datos. Entonces les voy a mostrar los ejemplos aquí abajo, ¿sí? Este es el primer ejemplo, ¿sí? De el que está al frente del dibujo, ¿lo alcanzan a ver, cierto? Está el artículo de una revista impresa a mano izquierda en el recuadro y al frente está el registro resultante del análisis documental. Como ustedes pueden visualizar, el artículo de una revista viene siendo una fuente secundaria o primaria, que habíamos hablado. Secundaria. Secundaria. No. El artículo de una revista es secundario. Y lo que se hace, como ustedes lo pueden ver al frente, entonces ustedes van a colocar, ¿qué colocan? Entonces colocan el título, obviamente yo se los voy a mencionar en el trabajo en el aula, pero para que ustedes lo tengan presente. Entonces ustedes van a colocar el título, este trabajo es lo que van a hacer, lo que está al frente, ¿sí? Van a colocar el título, ¿sí? Si hay título en otros idiomas también, porque eso es válido, ¿sí? Si es una revista, si es un artículo, si es un diccionario, ¿qué es? ¿Sí? Colocan la revista como tal, los datos, ¿sí? ¿Qué vienen siendo los datos? Pues si es en el año X20, ¿sí? En 2020, 2021 y demás. El tipo de documento, como lo menciona ahí, la lengua, ¿sí? Este es un documento que se hizo, es como les decía, es una profesora asociada de España, pero me gusta mucho porque realmente si ustedes van a revisar las fuentes bibliográficas son muy complejas. Este es un ejercicio muy sencillo que les muestra a ustedes cómo se hace y les va a favorecer en los semestres posteriores de la práctica profesional para que ustedes escriban y hagan un artículo investigativo. Esto les va a ayudar a tener un insumo para hacer un artículo. Ustedes después de que realicen este análisis documental van a tener, como se leyeron, X cantidad
de referentes bibliográficos, van a tener ya el insumo como tal para poder ustedes elaborar su artículo. Entonces, esta es una ventaja. Lengua. Entonces, la lengua como tal, y le colocan el resumen, ¿sí? Entonces, el resumen aquí, como vuelvo y les repito, no puede ser la conclusión o la introducción, sino ustedes tienen que revisar todo el documento y analizarlo. Bueno, este documento realmente de qué se trata, qué incluye. Y ahí ustedes lo van a plasmar. Como ustedes lo pueden visualizar más o menos, aquí está en pequeño, pero más o menos es como media hoja el resumen, si lo vamos a ver en una hoja de Word. ¿Sí? Profe, ahí superior de la barra le aparece un más para que lo amplíe. De paso nos ayuda a visualizar un poquito más. Con gusto. Vamos a mirar a ver. Ahí. Eso, sí, señor. Sí, señora, ya se ve mucho mejor, más amplio. Ok, sí, yo también lo de por sí que lo veo mejor así. Bueno, entonces vamos a seguir mirando otro ejemplo. Por ejemplo, miren este, que es una gráfica publicada en un diario, ¿sí? La evolución de los incendios forestales que tenemos a mano izquierda. Ustedes pueden visualizar, están ahí está la gráfica con sus valores, ¿sí? Y los incendios en el año 2000, ¿sí? ¿Qué se hizo con ese registro documental? ¿Sí? El publicado, ¿sí? El dato publicado, las páginas, el resumen como tal. Realmente ustedes no pueden hacer un resumen de más porque obviamente es una gráfica, ¿sí? Y el área, que es el clasificado en el medio ambiente, ¿sí? Esos son ejemplos generales. Aquí hay un ejemplo de cuando se hace una revisión documental de una página web. Me parece que esta es un poquito más compleja. Yo creería que vamos a tomar solamente documentos, es decir, vamos a tener en cuenta artículos, vamos a tener en cuenta monografías, trabajos de grado. Es importante que lo apunten, ¿no? Artículos. Una pregunta. Señora, artículos, monografías, trabajos de grado, revistas, obviamente artículos científicos, cuadernos de trabajo social, porque, bueno, aunque no creo que haya una sistematización completa, pero y estudios. Dime, señora, ¿quién habla? Yo, Sofía. Ah, hola, Sofía. Profe, una pregunta. ¿Todas esas búsquedas las vamos a realizar por la biblioteca virtual o puede ser por otro? Exactamente. Por Google? Bueno, afortunadamente la biblioteca, y de por sí que aumentamos el uso de esa biblioteca, que a veces estamos como débiles en trabajo social, en el programa. Sí, ese estudio lo podemos hacer a través de la biblioteca virtual Uniminuto. Afortunadamente el programa de trabajo social en la sede de Bogotá ya lleva 15 años, en otras sedes del país también tiene bastante recorrido el programa o la escuela de trabajo social. Esa creo que va a ser la fuente principal. Eso no quiere decir que si ustedes encuentran de pronto una monografía, yo sé que la van a encontrar en la web de pronto de la Universidad de La Salle o de alguna otra universidad, de la Universidad Nacional, también la puedan incluir. Pero la idea es que pues preferiblemente miren y observen desde la biblioteca Uniminuto. ¿Listo? Bueno. O sea, los documentos que tomemos los vamos a tomar de la biblioteca. Preferible. Eso no quiere decir, y vuelvo les comento, que no se vaya a tomar de pronto una bibliografía que encontraron en la web, por ejemplo, una monografía o un trabajo de grado que les aporte, lo pueden hacer. Pero digámoslo así, que el 90% preferible sea de la biblioteca virtual Uniminuto. ¿Vale? Y entonces este es el resumen como tal, ¿sí? Del análisis documentales que les quería mostrar, ¿sí? Se hace una indización, que son las palabras clave. Ah, ojo con esto. Aquí en la primera parte hay unas palabras clave.
No las veo aquí. Aquí, en este ejemplo, quizás, a ver, palabras, revistas, título, bueno, aquí no veo las palabras. Ah, sí, están aquí en descriptores. En descriptores están las palabras clave del documento. Entonces, esto es importante y este es el modelo que vamos a manejar sencillo, este que les estoy mostrando aquí en pantalla. Entonces, la indización, ¿qué significa? Las palabras claves y los descriptores, el resumen como tal y la clasificación, ¿sí? Eso básicamente van a ser en cada referente bibliográfico. Es decir, que el análisis del contenido es lo que se va a realizar propio de uno, el resto es del documento. Sí, señora, exactamente, así es. Ustedes realmente van a hacer el resumen. Aquí está el ejemplo de la descripción física, que es la primera que se debe hacer. ¿Qué debe contener? Título, autor, título de publicación, número de publicación, fecha de publicación, mes, año, página inicial y página final. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes pueden encontrar en la web documentos que simplemente están recortados si ustedes no saben cuál es la página o quién es cuándo se publicó o cuál es la revista, sino vienen así como fragmentados. Entonces, por eso es importante que cada descripción física que ustedes hacen de ese referente bibliográfico que van a hacer, lo van a encontrar ahí. Entonces, esos son los puntos. Esos son los puntos de la descripción física. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señora. ¿Cuántos documentos toca colocar en el trabajo? Ya se los digo al final. Ya se los digo al final. Ay, Jesús, no puedo contestar. Ya se los digo, ¿sí? Ya termino y ahora vamos a bajarle volumen aquí a esto porque... Listo. Bueno, entonces seguimos ya con la indización como tal. ¿La indización qué es? Aquí BIM lo dice muy claramente, son los índices y significa seleccionar los términos o los temas de que se trata el documento, ¿sí? Existen dos maneras de indizar. Uno que es con las palabras clave y los descriptores. Entonces, como habíamos hablado, las palabras clave, ojo con eso. Dice, no existe control estricto del vocabulario empleado. Los sinónimos, cuasi sinónimos y variaciones ortográficas suelen ser palabras claves. ¿Ok? Las palabras claves. Ojo con las palabras claves. Dice, pueden ser por extracción o por derivación. Entonces dice, por asignación, elección y atribución de términos de indización que no figuran en el texto, pero que la representan. Entonces, ojo con eso. Ustedes no necesariamente cuando ustedes, es decir, si ustedes van a trabajar la sistematización de experiencias, un ejemplo, una referencia bibliográfica, una sistematización de experiencias, en el trabajo comunitario realizado de producto de las prácticas profesionales realizadas en el 2005 en el programa de trabajo social de la Universidad de Uniminuto en la sede principal. ¿Sí? ¿Ustedes qué pensarían que podría ser una palabra clave? ¿Cuál podría ser ahí una palabra clave, por ejemplo, de ese ejercicio, de esas prácticas profesionales? Entonces, depende, porque si las prácticas profesionales estuvieron realizadas, por ejemplo, en el campo de la salud, ¿sí? Y usted, el estudiante trabajó exactamente realizando una ruta de atención para la población adulto mayor, ¿sí? Es decir, muy seguramente ustedes van a hablar de modelos de atención o de ruta de atención, ustedes van a hablar sobre seguramente el autocuidado, sobre, por ejemplo, el adulto mayor viene siendo una palabra clave, pero cuando aquí estamos hablando que por extracción o por derivación, quiere decir que no necesariamente la palabra tiene que estar enunciada en repetidas ocasiones en el documento, sino que ustedes la sustraen porque se deriva de ese trabajo. Señora. Es que acá mi compañera Daniela está preguntando que si las palabras claves deben ser diferentes en algunos artículos que ya aparecen. ¿Cómo así? No te entiendo.
Pues no sé, ¿Sabes qué? Profe, es que normalmente en los artículos, después del resumen, vienen las palabras claves. Entonces, lo que yo creo que mi compañera quiere dar a entender es que si usamos las mismas palabras claves que traen los artículos o las revistas que leamos, o son palabras claves creadas por lo que nosotras hicimos en el resumen. No, la idea es que ustedes las creen, claro, que ustedes las mencionen no iguales a las que están ahí. Sí, algunos tendrán palabras claves, otros no, pero ustedes las configuran. Ese es el ejercicio que ustedes van a hacer. Es un ejercicio comprensivo de análisis y eso les va a ayudar, como les reitero, a que ustedes puedan fácilmente elaborar un artículo, porque ya van a tener toda esa fundamentación teórica y ya han analizado cada referente bibliográfico. Ah, o sea que en nuestro resumen salgan las palabras claves. Claro. Ok, profe, gracias. Sí, esa es la idea. Ojo, aquí dice, y este es el tipo de resumen que ustedes van a trabajar, el indicativo o descriptivo, porque tenemos varias maneras de realizar resúmenes. Está el descriptivo, el analítico y el selectivo. Ustedes van a hacer ese descriptivo. En algunas ocasiones podría darse el selectivo, pero prioritariamente el indicativo. ¿Por qué? Porque es el que indica los temas tratados y cómo se tratan allí. Aquí dice, se utilizan para resumir estudios generales, revisiones y monografías completas. Entonces, ese es el tipo de resumen que ustedes van a hacer. Ya el analítico, como bien lo menciona allí, es más cualitativo y cuantitativo, pero ustedes en este sentido no creo que vayan a manejar muchas gráficas porque como es sistematización de experiencias, recordemos que es de orden netamente cualitativo. Y selectivo, dices, resumen que refleja solo aquellas partes del texto que parecen esenciales para una categoría de usos determinados, o sea, no aplicaría en este caso. Entonces, el tipo de resumen es indicativo o descriptivo. Eso se los voy a colocar todo en el aula para que ustedes sepan, ¿sí?, cómo lo van a hacer. O sea, qué puntos deben tener en cuenta. Aquí lo que mencionas, otros datos de interés, los recursos de internet, no vamos a tomar recursos de interés, ni megadatos, nada. Esto no lo vamos a hacer, ¿sí? Ni Dublin Core en metadata porque no aplicaría, ¿sí? Sino lo vamos a hacer esencialmente de la base de datos de la biblioteca Uniminuto y de otras, ¿sí? Como les dije, el 90%. Entonces, no sé si haya preguntas. Este es un documento, como les reitero, muy sencillo, que me pareció básico para que ustedes pues no se confundan. Siempre habrá preguntas, pues para eso vamos a hacer las clases. Entonces, en las clases después del previo, vamos a hacerle, las clases van a estarse para todos estos análisis y dudas que se tengan respecto a este tema. Profe, ahora sí, ¿cuántos documentos son? Ah, bueno, entonces, si son personas estudiantes, 2 estudiantes, ¿sí? Pues creería que sí. Bueno, si son dos estudiantes, entonces van a ser 40, 20 y 20, 40 referentes bibliográficos. Uy, profe, se montó. Sí, profesora, ¿en serio tanto? ¿Por qué Claro, tantos? porque sí, es bastante porque cada uno debe hacer 20 y 20 porque lo van a hacer durante todo el corte. O sea, ustedes no van a hacer un trabajo en 8 días ni en 15 ¿Y si es de días. a uno, profe? Lo van a empezar a hacer en el tercer corte y el resultado final es al final ya para el previo. O sea, el trabajo, la entrega del trabajo sería el previo del tercer corte. O sea, ustedes van a tener el tercer corte para realizar este trabajo. Entonces, no me parece que sea mucho. Analicen. Profe, serían 3 clases, que el tercer corte son 3 clases. O sea, porque la cuarta clase es el parcial. O sea, en 3 clases. Exactamente, entonces sería esos 20 días. Estamos hablando de mayo, de mayo, digamos así, sí, todo mayo, ¿cierto? Es todo mayo. Tienen un mesecito para hacerlo, o sea, perfectamente tienen el tiempo entre 2
Mire, les soy sincera, cuando ustedes van a hacer un análisis documental, les piden a una sola estudiante 50 referentes bibliográficos. No les estoy diciendo mentiras. Profe, y si Para una decidimos sola hacernos solas, que si ustedes desean, no se hagan solas, háganse de a dos. Porque es no, que pero tengan en cuenta Pero que digamos, en mi caso a mí me gusta trabajar individual. referentes pues divídanse entre dos y hacen el ejercicio entre los dos, 20 y 20, y les sale mejor, porque si va a ser una sola persona, no se van a poder ayudar. O sea, la idea es que se ayuden, lo que pasa es que a veces 3 y a veces sí son un montón, trabajan 2 o trabaja 1 y los otros no tanto. Profe, pero por ejemplo, El profe usted decía que individual era menos, ¿cuántos serían entonces? No, ahí les estoy dando el menos, porque realmente si es una sola persona serían 30, entonces no tendría sentido. Por eso les rebajé un poquito y como les digo, generalmente las revisiones documentales, un estudiante debe hacer 50 referentes bibliográficos para que tenga el sopeso de hacer un artículo ya investigativo. O sea, yo ya tengo los argumentos para hacerlo. profe, y si digamos, pues por ejemplo en el caso mío que pues siempre hemos trabajado 3 y pues las 3 trabajamos, no habría manera de que nos hiciéramos las 3 y pues obviamente usted nos daría o sea, ¿cuántos referentes bibliográficos? Pero en la misma, o sea, ¿y por qué quieren trabajar las 3? No entiendo si de todas maneras se les va a incrementar la cantidad de referentes. Pues profe, las 3 trabajamos, porque es que las 3 trabajamos bien, o sea, realmente no es como que yo haga no, o sea, por eso le digo, o sea, las 3 trabajamos bien, no es como que una haga y la otra no, o sea, las 3 trabajamos bien. No, pues imagínate, ya sí sería 60 referentes. Profe, es que estamos juntas también para lo de un proyecto de investigación, entonces por eso es que Diana dice que estamos trabajando todo el tiempo las 3. Ah, ¿y qué están haciendo en el proyecto de investigación? ¿Qué van a hacer? Va a ser un proyecto acerca de la seguridad alimentaria. A partir del lombricompost. ¿A partir de qué? Del lombricompost. ¿Y cómo van a sacar datos y eso? ¿Cómo van a muestra y eso? ¿Cómo la van a manejar? Pues por el momento no se va a poder porque pues por la situación. Sí. Pero, pues estamos armando toda la parte teórica y pues también planteando cómo vamos a recoger también la muestra y todo eso. Sí, afortunadamente campo no se va a poder hacer. Lo que se está acudiendo es a encuestas virtuales, ¿no? Pero lo que pasa es que hay que mirarle el tipo de población a la cual se pueden enviar y que tengan WhatsApp y que tengan medios tecnológicos, ¿no? Para que resuelvan encuestas. Cuando están haciendo ejercicios así investigativos, están recogiendo muestras de esa manera. Cuestionarios tipo web, virtual. Bueno, chicos, entonces, los animo a que sea de 2 estudiantes y 40 referentes. Profe, yo le iba a preguntar otra cosa. Los referentes bibliográficos tienen un lapso de tiempo, o sea, es decir, los artículos tienen que ser de tal año a tal año o algo así. Ya les había mencionado que del 2014 en adelante. ¿2014 en adelante? Incluso ustedes este ejercicio que están haciendo, chicos, de pronto ustedes van a decir, uy, qué pereza, uy, no, así como ustedes hablan, ¿no? Ay, pero ¿por qué? Pero qué pereza, qué mamera, no. Véanlo, que esto les va a ser, vuelvo y les comento que va a ser un insumo para que ustedes puedan hacer un artículo y el semestre entrante, ya que entran a práctica profesional, ustedes puedan ya tener ese insumo de artículo, su profesora se los pueda revisar ese artículo y ya puedan empezar a pensar en publicar, ¿ve? Entonces es una manera, y eso no lo han hecho ustedes en una clase presencial, no lo van a poder hacer.
porque ¿cómo? Este es un ejercicio que sí se puede hacer cuando se está en casa, cuando se está con este tipo de manejo y de estudio, es una forma de hacerlo. Cuando estamos a manera presencial no lo vamos a poder hacer porque esta no puede ser esa dinámica, ¿sí? Es otro tipo de dinámicas. Entonces esa es una ventaja, que ustedes van a tener ya ese insumo y lo van a tener ahí ya fresco en su cabeza, guardado, organizado. Y van a tener, como les digo, prácticamente, entonces la entrega obviamente sería para la semana de los previos, la última semana de mayo, que es la semana de los previos, ¿no? Profe, ¿y eso sería el parcial o no? O sea, Sí, ese es el parcial. Ese es el parcial y lo que voy a hacer es ponerles unas actividades totalmente adicionales. Por ejemplo, no les voy a poner más trabajo, sino a través del aula. Y como les informo, la directriz de Uniminuto y de la directora académica y de las coordinaciones de programa es que utilicemos las aulas todos, o sea, están midiendo las aulas de los estudiantes, si los estudiantes están entrando, si no están entrando, nos están enviando informes. Por ejemplo, ayer nos llegó el informe de los profesores que no están ingresando al aula, que no están revisando, no están colocando actividades o no están manejando los recursos allí. Entonces, eso también lo están evaluando. ¿Y a qué voy con eso? Entonces, ahí el aula realmente tiene variedad de recursos y les voy a colocar de pronto un juego, una sopa de letras, un crucigrama, obviamente inherente a este tema que estamos manejando, ¿sí? Para que ustedes también se diviertan un poco en casa y también estudien a la vez. Entonces les voy a colocar ese recurso y eso va a tener una nota para que obviamente compute con con el previo final que va a ser este producto que van a entregar ahora. ¿Ok? Esas van a ser las actividades adicionales, ¿sí? Profe, ¿y no hay una rebajita? 30 documentos. Sí, 40 es mucho. Vamos a comprar papa, ¿sí? No, porque realmente no son muchos. Mire, si ustedes lo revisan, si ustedes lo van a observar, van a tener un mes para eso. O sea, ustedes no van a tener trabajos adicionales, van a tener una actividad o dos, pero para sacar nota, pero es un crucigrama, una cosa alterna, ¿sí? Y ustedes la ventaja es que vamos a poder hacerlas en las clases, vamos a poder hacer la retroalimentación y el avance, revisando los avances que tienen, ¿ok? Y despejando las dudas. Esa es una ventaja. Sí, para que sea un producto válido y para que un investigador, cuando ustedes se encuentren con un investigador, diga, bueno, este artículo es producto de ¿cuántos referentes? No, profesor, de 10. No, hicimos 40. Ah, bueno, sí, para estudiante, interesante. Pregúntenle a su profesora, por ejemplo, la profesora Belkis, que lleva trabajando varios años, a Belkis Ulay, varios años en investigación. Si ustedes hablan con ella, ella le va a decir, un solo estudiante, 50 referentes, mínimo. Y eso está bajito. Les quedo debiendo para la próxima clase el video. Les tenía un videito, pero se los debo para la próxima clase. Espera a ver si se los alcanzo a... Profe, yo no sé si usted hablaría de ese tema o no sé si está despabilada o algo, pero ¿cómo será el parcial de este corte? ¿Qué temas hay? No, ya lo mencioné, tú no lo escuchaste. Este va a ser el parcial, la entrega del trabajo. ¿De este trabajo? Sí, profe, pero ese es del tercer corte, pero hablo de este segundo corte. Ah, perfecto, sí, señora. Entonces, muy bien, gracias, Diana. El segundo, sí, de ese sí no hemos hablado. Obviamente, el parcial ya queda para el próximo viernes 24, ¿sí? Y les voy a colocar una actividad en el aula similar al que hicimos hoy, ¿sí? Yo creo que les gustó, se les fue bien. Todos estamos como aprendiendo a manejar un poco más estos recursos. Entonces vamos a hacer un ejercicio de esa manera.
ese va a ser el previo. ¿Cuáles van a ser los temas del previo? Para el... hagamos otro ejercicio, chicos. Recordemos que el 1 de mayo, perdón, el 1 de mayo habíamos hablado que ustedes no tenían inconveniente, pero el 1 de mayo es festivo. Y la idea es no trabajar porque si es festivo no nos cubre la ARL, pues en ese momento no nos puede pasar mucho o nada, pero es mejor no hacerlo ese día. Entonces, si les parece, lo dejamos para otro día. Ustedes dirán si de pronto un día que tengan, que la clase sea, que puede ser a las 2 o de pronto después de las 5:45 que tienen la clase. Y lo hacemos otro día que no sea el viernes porque es festivo. Profe, pues sería para el 8 de mayo, ¿no? Pero acuérdense que las notas, como a nosotros nos toca subir notas. Esa es la cosa. Entonces, hoy estamos a 24, sería... O el lunes. El lunes. Puede ser por el lunes 4. Sería el lunes 4, sí. Sí. Llegamos a la clase Geraldine. Sí. Pero no tendríamos la misma disponibilidad de tiempo, profe. ¿Por qué no tendrían la misma disponibilidad? O sea, para responder el parcial. ¿Usted cuánto tiempo nos daría para responder el parcial? Perfectamente pueden responder el parcial porque es así, en la misma manera que lo respondieron hoy. ¿Cuánto se demoraron? 20 minutos. No, pues los 15 minutos, 20 minutos. Vamos a tener 1 hora. La idea es que tengamos 1 hora, entonces sería ese día, por ejemplo, de 2 a 3. O podría ser de 5:30 a 6:30. Ustedes dirán. Ay, no, mentiras, el lunes no, porque el lunes tengo reunión todas las veces, los lunes tengo a las 2 de la tarde, a la 1:30 tengo reunión, no, sería a las 5:30, que no puedo. Pues es que el viernes era perfecto, profe, desocupábamos, ¿y por qué no lo hacemos de una vez el viernes? Sí, profe, igual estamos en la casa, o sea, realmente no es que esto sea un día festivo, o sea, realmente estamos en la casa. Y para no ponernos a cuadrar otros horarios, pues lo trabajamos en el mismo horario que hemos venido trabajando como si fuese una clase de un día normal. Lo hacemos normal por el aula virtual. Bueno, yo no tengo inconveniente, pero que no haya ningún inconveniente que la profesora nos puso a trabajar ese día y que haya... No, profesora, porque es que ¿qué nos vamos a poner a quejar si sabemos que no salimos de la casa? A mí con tal de que no me ponga a estudiar el domingo, que es el día del Señor, yo no leo ningún problema. Total, Manuel. Profe, espera que opinan los demás compañeros. Total, el profe, el domingo uno se lo dedica a jugar. Bueno, profe, una pregunta, sí. ¿Cuántas preguntas va a tener el parcial? Como para prepararnos. 10 preguntas. Ah, ok, gracias. Van a tener 1 hora para resolverlo. Profesora, trata de no colocar, seleccione muchas opciones, porque uno me Dos intentos, profe. ¿Cómo? Profe, ¿ya se refiere? Si hablan todas a la vez no les entiendo, no les entiendo nada. Vamos a pasar el video. Comparto el video. Es cortico. Tengan ahí pregunta sobre el análisis documental. Profe, qué pena. ¿Qué pasa? Cuando pase el video le pregunto. Bueno, ahora sí. Profe, ¿y qué temas se van a trabajar Angélica. dentro del parcial? Bueno, los temas que vamos a trabajar el parcial, lo que hemos visto, ¿sí? La IAP y el análisis documental. Y obviamente, pues una pregunta de sistematización, ¿no? Para que sigan reforzando ese tema de sistematización. Esos 3 temas.
Profe, Señora, un favor, ¿será que usted nos podría subir los links de las clases grabadas? Por favor. están ya en el foro de novedades. En el foro de novedades Ah. están ya los links de las clases hasta la pasada. Vale, profe, muchas gracias. Sí, ahí lo puedes visualizar. Cualquier Profe. cosa que en el foro de novedades está activo. Señora. Profe, ¿y el parcial también va a tener 2 oportunidades como el quiz? Esa sí va a tener uno, buena pregunta, Dianita. Este fue un ejercicio que hicimos pues para que ustedes se motivaran, para que ustedes vieran lo interesante que es, ¿sí? El trabajo virtual, para que también miren, porque es que ese tema de estar colocando los trabajos y trabajos y trabajos, pues a mí me parece que eso tampoco como que no es por ahí toda la dinámica del aprendizaje. También es necesario que exploremos diferentes recursos. Y les puse 2 intentos porque no conocían la dinámica y porque no manejaban, no sabían cómo era, ¿sí? Pero pues la idea es que tengan un solo intento la próxima vez, y ya que tengan un solo intento, hagan ese ejercicio, ya saben cómo es, y esperemos que no tengamos inconveniente ese día de plataforma ni de internet, porque a todos nos puede pasar, ¿no? Eso ha estado colapsando estas plataformas y a todo el mundo, incluso como los estudiantes de colegio están también estudiando, eso ha sido complejo para todo el mundo. Y hay días en que le va uno muy bien con estas plataformas, pero hay días en que les va uno súper mal con esto. Entonces esperemos que así sea, que nos vaya bien la próxima vez. Lo vamos a hacer por el aula, ¿no? Y es que debe quedar el Profe, ¿y usted por qué usó esta plataforma para la clase de hoy y no, por ejemplo, una más fácil como Meet, por ejemplo? Porque vuelvo y les repito que a nosotros nos están revisando el ingreso a las aulas y el hecho de hacer la clase allí, nos están revisando actividad por actividad, usted entró, usted no entró, y este Teams está asociado a nuestro correo institucional, y en el calendario nosotros manejamos aquí un calendario, y en el calendario se pueden agendar las reuniones. Inmediatamente la reunión llega al correo, pero realmente esto es un poco complejo para nosotros, porque lo ideal es que usemos el aula, el Collaborate, como lo están usando la gran mayoría de profesores, que de pronto una no lo haga, pues eso es decisión de ella, pero la recomendación que nos dio la directora Ludi, incluso en un audio que nos envió también Liliana, es que usemos el aula. Es más, que cuando tengamos esta clase ahorita, como la estamos dando, que tengamos abierta el aula y se esté registrando por ahí, imagínate. Entonces, por eso muchos profesores, yo sé que se lo han dicho a ustedes, de pronto pues que tienen la conexión muy mal de internet. Habrá profesores que definitivamente les toca por otro medio, porque la misma conexión de ellos o la cobertura es muy compleja, o es difícil, o es bajita la cobertura que tienen, y les toca definitivamente por otro medio, pero ese institucionalmente eso es lo que nos solicitan, y eso es lo que nos están midiendo. Usted entró tantas veces, usted no revisó, usted miró el foro. Por eso se les dice a los chicos, revisen el foro de novedades, revisen el foro de dudas, incluso, por ejemplo, en Maya, que yo tengo primer y segundo semestre, ahí yo les estoy haciendo actividades y talleres de refuerzo, se los estoy haciendo ahí por el aula, porque el registro queda ahí y ustedes no tienen que aceptar ninguna invitación ni ningún correo. Por eso realmente usar otros mecanismos. Ahorita los colegios están usando Meets, están usando Zoom, que se corta a los 40 minutos, están usando Score, también tienen inconvenientes. Mi hijo, les doy el ejemplo de mi hijo, que Score y que es que no escucho al profesor. Discord es que no escucho al profesor, y Zoom, mi hermano usa Zoom y sí, cada 40 minutos se tienen que conectar. 40 minutos se le corta al profesor y chao, y así. Entonces eso, y pues esta realmente es la institucional, y yo sé que hay estudiantes que dicen que ay, que me tocó salirme, o que no, pero realmente esta se oye bien y no se tiene inconveniente. Lo que pasa es que a veces los roles, por ejemplo, al programarla, a veces tú sabes que son plataformas y no, a veces se tienen errores,
y a veces no falla, digo yo, en el audio y eso, pero sí cuando uno hace la invitación resulta por ahí despapallado o otras cosas ahí que uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Pero generalmente todas las reuniones de Uniminuto nacional a nivel nacional se hacen por Teams, por esta, y funciona perfectamente. Bueno, chicos, no es más por hoy, vamos a dejar aquí. De todas maneras, la próxima clase, señora. ¿Quién va a hablar? ¿Carol? No se te oye, Carol. Si quieres, habla un poquito más fuerte. Sobre las prácticas profesionales del otro. No escucho. Carol, acérquese más al micrófono. No se le oye casi. Pero, Sí. profe, pues haciendo como un punto a favor, está muchísimo mejor que la de Collaborate. Bueno, vamos a intentar a continuar. Aquí, o sea, ¿qué es lo que, a ver, ¿cómo me explico? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que no sobra que también tengamos aquí chévere porque uno puede subir, pero mire que hoy también yo tuve inconveniente, menos mal que el ingeniero de aulas estuvo ahí o está todavía ahí atento y me está ayudando, pero es que puede pasar en cualquier momento, a ustedes o a mí, y puede pasar en cualquier momento, pero sí, aquí el audio es muy bueno y no saca a la gente. Imagínense que qué día estuve una clase con primero y ay, esos son chistosos, diciéndome, profesora, es que me sacó. Le digo, no, señor, esta plataforma no saca a nadie. ¿Cómo así? Que usted se salió solo. No, profesora, es que me sacó. No. Ay, los estudiantes tienen a veces unas cosas, pero den en cuenta que aquí no saca a nadie. ¿Y las niñas que están de fuera de la ciudad se pudieron conectar bien o también, pues, en cuanto a... Profe, eso era lo que yo le iba a comentar. Es que Juliana Gamboa nos pidió el favor de que le dijéramos que ella se le hizo imposible conectarse por cuestiones de internet. Ok. ¿Quién más? Juliana se conectó un momentico, pero tuvo que salirse. ¿Pero y por qué tuvo que salirse? Es que ella vive en una vereda, en Tamara, entonces tuvo que salir a un caserío a conectarse a un internet. Y resulta que a partir de las 5 de la tarde no puede estar nadie en la calle porque allá la guerrilla pues es la que tiene el control pues de todo, ¿no? Entonces a las 5 de la tarde todo el mundo tiene que estar en la casita. ¿Dónde es que vive ella? Ella vive en Tame, vive en un caserío. Cierto, en Tame, claro. Claro, en Tame. Sí, allá es complejo. Ya está molesta. Ese es uno de los municipios que es bastante difícil trabajar realmente. Yo tuve colegas, compañeras allá y complejo. A menos de que sea residente de allá, que la conozcan, que ya maneja todo el marco y toda la situación allá, que la conozcan, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero sí es complejo para el trabajador social en campo laborar en esos sitios. Creo que le preocupa a Julián que los gane para que pueda estar en clase. Sí, esa es otra opción. Imagínense que con el estudiante que tiene discapacidad visual, yo lo que hago, como él no se puede conectar por ninguna plataforma porque él no las maneja, él todavía no está rehabilitado totalmente, él hacemos con la clase, él llama y simplemente él escucha, él está escuchando activo, entonces yo tengo el micrófono abierto y por videollamada y él escucha todo el tiempo y ahí participa. Esa es la manera. Mire que los estudiantes que son sordos también, por ejemplo, ellos como, imagínate, entonces les toca con la intérprete ahí, ella en videollamada con la intérprete y que la intérprete, si el profesor no maneja señas, entonces también ahí ella haciéndole la interpretación al docente. Y así les ha tocado por videollamada. Profe, lo que Carol iba a preguntar, yo también se lo quería preguntar respecto a las prácticas profesionales para el otro semestre, pues debido a lo del COVID-19 y demás, pues no sé si han dicho algo sobre eso o cómo sería ahí. Pues próximamente tenemos una reunión, la semana entrante tenemos una reunión precisamente de eso, porque pues tenemos que entender que los contextos de práctica,
pues muchos van a reducir el requerimiento por obvias razones, ¿sí? Porque de pronto se va a bajar el número de pacientes, de clientes, de usuarios y demás. Tenemos que esperar un poco porque realmente ninguno sabemos que hasta mayo nos toca quedarnos en casa, ¿cierto? Es probable que nos continuemos en casa, pero no nos han dado ni en un minuto, ni a nivel nacional tampoco una directriz pues definida, ¿cierto? El ministerio, ustedes bien saben que tiene una directriz nacional, sacó un documento ministerial donde expresa que hasta mayo se debe quedar en casa colegios y universidades, ¿cierto? Y Uniminuto pues lo ratificó. Incluso tenemos un documento último en el correo que dice que hasta abril tal, o sea, no ha sacado no lo he visto, pero lo que les quiero decir es que tenemos que continuar con esa gestión de las prácticas. Con la niña María Fernanda Ferrer, espérate, tengo la idea. Con María Fernanda Ferrer ya hicimos un ejercicio y ya se envió una carta para que le permitan hacer su práctica. Si hay niñas que tienen esa conexión con alguna entidad y se puede hacer convenio, pues hagamos esa gestión. Si no, sí, eso te iba a preguntar. Es si que... No, espérame, termino. Y si no, de todas maneras la universidad tiene ya muchos convenios a nivel de Uniminuto, de Bucaramanga, de todos los programas académicos. Entonces, de todas maneras, no podemos dar un parte final en estos momentos porque ustedes entenderán que este mes es definitivo para las empresas si van a salir o no a trabajar, si van a recibir gente, si no. Y dependiendo de eso, pues también dependerá el trabajo de nosotros. Ahora sí, señora. Profe, sí, es que hablando con mi mamá tiene un contacto acá en una empresa y le preguntamos al director que si yo podía realizar las prácticas. Él me dijo que sí, claro, por supuesto, pero que tenía que avisarle con un mes de antelación. Ajá. Entonces, sí sería, dependiendo de la reunión que ustedes de pronto tengan, sería chévere que nos avisaran para nosotros también, por ejemplo, pero entonces yo pensaba, sí. ¿Qué pasa con las clases? Sí. Que debemos ver, porque las de séptimo creo que entendido que es de lunes a jueves, viernes y sábado. Yo te comentaba a ti que lo de menos es que yo me transporte a Bucaramanga para ver las clases. Sí. Pero con todo esto del COVID no sabemos si las clases van a ser presenciales o virtuales. Van a ser virtuales. Bueno, te tengo una noticia y eso ya lo podemos ir adelantando y lo puedes adelantar conmigo ahorita aprovechando que estoy contratada. Y es que tú si ya tienes el contacto de la persona que te dijo que sí, o sea, la encargada de hacer los convenios o la que avala y dice sí, necesitamos la estudiante, tú me envías un correo y me escribes, mire, esta es la persona encargada, es el gerente, es el director de talento humano, este es el correo y este es el teléfono. Si ellos piden una carta, entonces tú simplemente me envías los datos. Yo ya tengo un modelo de carta porque así lo hicimos con María Fernanda Ferrer, de acuerdo a cada institución, se le envía la carta por correo, ¿sí? Yo se las copio, obviamente, la firma Liliana, la coordinadora Liliana, y yo las envío para que podamos ir formalizando, y si ellos dicen que sí, pues ahí sí ya Progresa entra a ser parte, y Progresa elabora, o sea, llaman la parte administrativa, manejan el convenio con Progresa, pero lo importante es que ellos digan que sí. Entonces, no sé en tu caso si ellos necesitan una carta o simplemente es que se les envíe ya el documento o qué, eso depende de cada institución. Profe, yo tengo una pregunta. Carol también la está haciendo en el chat. ¿Cuánto tiempo demora Uniminuto en hacer el convenio? Depende porque depende de la dinámica de cada organización. Por eso sí este es el momento para realizarlo, porque te doy un ejemplo. Hay empresas supremamente rápidas que firman de una, pero hay unas que van hasta Bogotá y el gerente le da vueltas y hasta que no firma el uno y el otro. Eso depende de todo el engranaje administrativo que tenga cada organización. Te estoy dando un ejemplo. Nosotros con el convenio de World Vision nos demoramos bastante, pero fue porque ellos no aceptaban la firma digital. Estoy dando un ejemplo, ¿sí? Pero puede ser que, por ejemplo, el convenio de la Foscal, ese está hace rato, ¿sí? Entonces ya no necesitamos hacer convenio. Entonces depende de cada institución, hay instituciones que se demoran.
como hay otras instituciones que no se demoran. La ventaja que tenemos aquí es que el vicerrector firma, entonces es mucho más rápido. Pero depende. Sí, porque, por ejemplo, a mí me pasa lo mismo que Ana. Yo pues estoy mirando a ver si los puedo hacer acá en mi pueblo por la situación que se está pasando a nivel mundial. Entonces, por eso preguntaba, porque pues si se demora mucho, pues entonces me tocaría pues ir salir o buscando contactos por medio de las redes sociales para poder encontrar alguna entidad donde yo pueda hacerlas acá. Sí, sí, es válido. Lo importante es que vuelvo y te digo que la organización esté dispuesta y que a veces las alcaldías, las que más se demoran, ustedes saben que es el sector público, se los digo porque el semestre pasado nos hicimos gestión para hacer unos convenios con las alcaldías y porque había una estudiante que estaba interesada y llamamos, hicimos aquí y allá y no, entonces yo le dije, no, tomemos la decisión de irnos para otro lado donde ya hay convenio, porque las alcaldías se suelen demorar porque ustedes saben que los procesos son demorados. Entonces, si es en una alcaldía y si ustedes tienen el contacto y haya un conocido, es mucho más fácil. Cuando no lo hay, es complejo porque, como les reitero, eso es ellos se demoran mucho en los procesos administrativos. Son lentos. Pero entonces, al fin, bueno, eso nos lo dicen después, ¿verdad? Si debemos ir a clases. Sí, eso bueno. Lo primero, o sea, si llegase a continuar este término de este aislamiento, pues obviamente las clases serían virtuales, por lógica. Si no, pues obviamente se cuadraron así para que las niñas que estuvieran en sitios alejados, pues pudieran viajar y quedar en acuerdo con los contextos de práctica que las dejen viajar para poder asistir a sus clases. Esas serían las dos dinámicas. Esa sería como mi dinámica. ¿Sí? Viajar los jueves y estar viernes y sábado en la clase. Exactamente, a mí también me tocaría hacerlo. Pero Ana o la que esté hablando, no sé cuál de todas, pero pónganse las pilas en el sentido de si ustedes tienen el contacto, así como ya María Fernanda se puso las pilas y ya enviamos el documento, así contesten sí o no, pero si ustedes hacen esa gestión es supremamente fácil porque ya, pues fácil en el sentido de que yo envío esa carta, yo la agilizo, ¿sí? Y apenas contesten o nos digan si estamos interesados, pues de una vez enlaza con Progresa, que el tema administrativo es el que se demora un poco por firmas, por revisión, porque tiene que revisarlo la jurídica de aquí y el jurídico de allá, de ambas partes. Entonces, eso es lo que se demora. Profe, y una última pregunta. Nos habían comentado que uno tenía como unas auditorías, algo así. ¿Cómo se haría con las personas que estamos lejos? Unas asesorías, sí, unas asesorías. Sí, si fuese así, no se preocupen. ¿Qué hay? Entonces se hacen unas por el aula, se hacen unas teleconferencias igual y seguimiento y asesorías, y se hacen reuniones con los interlocutores. Yo incluso ya lo había hecho en otras universidades, en la Simón Bolívar y en la Francisco de Paula Santander, cuando teníamos prácticas. Yo tenía practicantes en Arauca, en Tibú, en el bienestar familiar, tenía estudiantes en las alcaldías, trabajando en derechos humanos, en otras ciudades, incluso tenía una en México. Y lo que se hacen son tutorías con el interlocutor. Yo entiendo que en algunas instituciones la comunicación a veces es compleja. Yo recuerdo que en Arauca había una niña que el internet se le caía mucho y me tocaba por correo y por Skype a veces se dificultaban las clases, pero las hacíamos las tutorías y los encuentros también con los interlocutores para concretar actividades y programas y plan de acción y diagnóstico, ¿sí? Toca así. O sea, si fuese así, tocaría de esa manera. Una pregunta. Necesariamente uno, para estar en prácticas, uno primeramente no puede adelantar esas materias que se ven de séptimo, octavo, no las puede adelantar y dejar luego las prácticas, o necesariamente hacer prácticas y materias. Me parece que sí tienen esa opción de no matricular práctica y adelantar otras materias, creo que sí lo pueden hacer. Lo que sí no es que si ustedes tienen obligatoriamente que pasar
toda la práctica de responsabilidad social, la práctica de desarrollo social contemporáneo para poder ver y cumplir con el 68% de los créditos aprobados, es decir, pasar todas estas asignaturas que están viendo para poder ver la práctica profesional. Pero que puedan adelantar, lo pueden hacer, claro, y no matriculan práctica. Profe, porque es que resulta... Okay. Profe, Profe, resulta que pues yo estaba pensando pues el tema de que Dios no quiera, pues de aquí a agosto sigamos con el tema de la cuarentena, entonces pues la idea tampoco es como de nosotras llegar a hacer prácticas profesionales de manera virtual, ¿no? Que no sería como lo apropiado. Entonces sería como adelantar materias de las de séptimo y de pronto poder adelantar una que otra de otro semestre y después pues mirar el tema de las prácticas profesionales. Esa es una alternativa, pero digámoslo así, académica, yo las entiendo porque pues ustedes obviamente quisieran ir a campo en caso de que tocara darse así, pero entiendan algo, si ustedes observan el mundo laboral, no solamente el trabajador social hace trabajo de campo, que yo sé que uno está ávido, cuando ustedes tienen esa edad y están en esos semestres, está ávido de hacer trabajo de campo, pero recuerden también que el trabajo administrativo les ayuda a ubicarse mucho en las instituciones. ¿Por qué se los digo? Porque en este semestre se logró, a pesar de que había tan poquito tiempo, que apenas llevaban un mes de prácticas en la institución, se logró incluso que las instituciones, por no perjudicar a las niñas, se logró hacer esa gestión y que pudieran continuar enlazadas con las instituciones, es decir, que por ejemplo les hicieran un insumo de un programa educativo pedagógico para niños en este estado, por ejemplo con World Vision o con la Foscal también hacer unas rutas de atención. O sea, des en cuenta que de todas maneras las acciones que están ligadas con las instituciones las enfoca o no las deja desligarse de su rol del trabajador social, que también lo hacen, que de pronto no van a estar en contacto con el paciente o con el cliente o con la comunidad, sí, pero sí, por ejemplo, en el caso de algunas estudiantes han tenido que llamar a las comunidades, han estado en contacto por vía telefónica, por videollamada, van a hacer una cartilla pedagógica para el otro semestre poderla trabajar, están haciendo videos para que la comunidad o allá el cliente o el paciente de la Foscal, del HIC, pueda tener el cuidador un video educativo sobre cómo autocuidarse o sobre autoestima o sobre el manejo de la comunicación o sobre equidad de género, ¿sí? O sea, hay muchas maneras de educar, lo que pasa es que yo los entiendo y entiendo que ustedes dicen, no, mi prima mi experiencia profesional, no prima mi trabajo de campo, ¿sí? Pero esto también, esta dinámica de interrelacionamiento con las instituciones y de poder hablar y de llegar a acuerdo con las instituciones, eso también les ayuda a formar competencias blandas y les ayuda a poder ustedes también desarrollar todas esas habilidades que a veces se vuelven expertos en campo, pero todas estas labores administrativas y de relacionamiento con las personas y de todo este manejo laboral en casa, ustedes dicen, no, pero ¿eso para qué? Eso también les ayuda a fortalecer ciertas competencias. ¿Qué he visto en las niñas este semestre? Que a algunas les da temor hablarle al jefe, que a algunas no saben cómo decir, que a algunas se les cuesta una firma digital, no son capaces de llenar un acta de acuerdos, la dejan incompleta, no la firman, no redactan bien, se les dificulta hacer un objetivo general, un objetivo específico para un plan de acción que le están pidiendo en la organización. Des en cuenta, y no son trabajos de campo, ¿sí? Y todo eso lo tiene que hacer el trabajador social. Ustedes no están preguntando, pero yo como trabajadora social todos los días estoy aprendiendo algo. Y no solamente inherente a la profesión, también herramientas que me ayudan a ser mejor profesional, mejor persona. Recuerde que ahorita estamos hablando de esas habilidades blandas y no solamente es ese todo o esa parte disciplinar, sino también esa parte integral del ser humano. Y esas habilidades blandas implica comunicación, implica empatía, implica relacionamiento y aparte de eso saber manejar el estrés y las situaciones difíciles, convertirlas en situaciones positivas. Entonces ese es un ejercicio que nos toca a todos, todos los días, a todos. Entonces véanlo de esa manera, que es una opción
no se quedan atrasados. O sea, si ustedes no tienen afán y eso, pues hacerlo. Pero si les dan la oportunidad a las organizaciones, no lo piensen. Las oportunidades no llegan sino una sola vez en la vida y no se repiten. Bueno. Sí, profe, por eso le preguntaba si se podía adelantar las materias a las prácticas, pues, de último. Entonces, porque tenía entendido que hay unas materias que toca ver con práctica y hacer sobre el diagnóstico y eso. Claro, porque es que hay unas asignaturas que si ustedes las ven, como les digo, eso de todas maneras les ayuda a hacer su misma práctica. Eso tiene una coherencia académica. Eso no están inventadas porque sí. Eso están sustentadas ante el Ministerio de Educación y tienen una coherencia. Entonces, si ustedes las ven a la par es por algo. Ya después se les olvida, ¡ay, qué bien tal! ¡Qué bien presupuesto! ¡Qué bien planificación! ¡Ve qué bien tal! ¿Sí? Y ustedes no se van a ubicar de igual manera. ¿Sí? Entonces, sí es importante. A mí me parece que es mejor que queden reguladas, o sea, que estén alineadas, que estén... Esa es mi manera de ver, ¿no? A pesar de esto, de porque eso nos va a tocar, si nos llegase a tocar porque no sabemos, estamos haciendo supuestos, es todos, o sea, la dinámica del cambio es de todos y no es fácil, pero he visto resultados, he visto resultados en niñas que he visto que han tenido esa capacidad de comunicación con su interlocutor, que han logrado ejercicios interesantes en medio de la contingencia, que van a dejar productos importantes en las comunidades educativas, en los colegios, en las organizaciones de salud, en el Instituto Mental, ¿sí? Instituciones como el Bienestar Familiar sí la suspendió. A mí se me hizo hasta extraño, yo pensé que las iba, y esos fueron los únicos que la suspendieron, pero de resto logré que todos continuaran, las estudiantes enlazadas a la institución. ¿Y esto para qué? Pues para que no pierdan el hilo de lo que estaban realizando y para que dejen un insumo y un producto en la organización, ¿sí? Porque lo más fácil hubiese sido, no, pues háganse un trabajo y listo. No, no. Si no están haciendo, están conectadas con la organización y deben entregar un insumo y un producto. Y ustedes dicen, pero ¿cuál producto? No, hay muchas maneras de entregar. Como les digo, van a entregar videos alusivos, han creado programas ambulatorios, han hecho... Hay unas que sí ya están haciendo, pues tienen poquitas horas que les faltan registros documentales, hay otras que están haciendo rutas de atención, material pedagógico para la comunidad educativa en estos momentos. Hay acciones interesantes, ¿sí? Ahora están haciendo unas fichas y unos programas para niños en situación de vulnerabilidad en estas contingencias, cómo trabajar algunos temas para los niños. Entonces las niñas también, ahí es donde ustedes, yo he visto que las niñas se calibran en el sentido de se miden, oiga, sí sé redactar, sí sé escribir, sí sé proponer, sí sé hablar con el interlocutor, sí hacer gestión con el interlocutor para que me firme, sí, todas esas, ahí es donde se ven todas esas dinámicas y esas ausencias y esas fortalezas que cada quien tiene. Entonces es un ejercicio también interesante y también quiero que vean ese otro lado de la moneda, ¿no? Bueno, chicos, creo que ya son las 6 de la tarde. Pues voy por terminada la clase. Estamos en contacto. Me alegra que les haya ido bien en el quiz. También para uno es satisfactorio a pesar de las dificultades con estas plataformas. Y nos vemos en la próxima clase, en el previo. Hasta pronto.